Bien, hermanos, hemos llegado a la última clase de la serie llamada Seguros bajo su, ¿cómo se llama? Seguros bajo su providencia. Bueno, ahí está escrito, así que nadie puede decir que no sabía. Esta es la última clase, la cuarta. ¿Y qué hacemos al final de cada serie? Un repaso y una clase práctica. O sea, la misma clase, una sola clase que es repaso y clase práctica. Y esta clase tiene un énfasis especial en los niños, pero no exclusivo, también es para los adultos, pero especialmente está enfocada en los niños. ¿Dónde están los niños? Si pueden levantar su mano. A ver, ¿dónde están? Hay algunos que no levantaron su mano, parece. Ah, ya, hay hartos niños, ¿ven? Ya, entonces, ¿qué van a hacer los niños? Van a estar muy atentos y van a ir participando, ¿ya? Junto con sus papás, bien ordenados y atentos, porque eso agrada al Señor, que estemos atentos a su palabra. Bueno, entonces vamos a comenzar. Y recordamos que tenemos un versículo lema de esta serie. ¿Se acuerdan de este versículo? Dice lo siguiente: todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando acá? De Dios y especialmente de Jesús, ¿cierto? Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿por qué nosotros estamos vivos? ¿Y por qué existe la vida en el mundo? ¿Por qué hay árboles, hay plantas, hay animales? ¿De dónde sacan la vida todas las cosas que están vivas? De nuestro Dios. Nuestro Dios es quien sostiene todas las cosas. Entonces nosotros vimos 3 clases, ¿se acuerdan, niños y hermanos? La primera era sustentados y gobernados por Dios. ¿Qué aprendimos ahí? Que el Señor preserva y dirige todas las cosas, grandes y pequeñas, a un fin determinado para su propia gloria. Eso es lo importante también que debemos aprender. ¿Por qué el Señor hace todas las cosas? Para su propia gloria. ¿Están ahí todavía o no? No se escucha, sobre todo los niños. Bien, lo segundo que vimos es que Dios gobierna todo, incluso el mal. Incluso aquellas cosas malas que pasan, no escapan de su control. Están bajo su soberanía, pero, algo muy importante, Él no inventó el pecado. No es el autor del pecado, ni tampoco Él tienta a nadie. Si alguien desobedece, lo hace porque quiere. Y lo último que vimos es que Dios guarda a su pueblo. Porque aunque la iglesia atraviesa por dificultades, aunque vivimos momentos difíciles, aunque a veces incluso dejamos de oír su palabra, el Señor siempre está en control y va a guiar todo para el bien de su pueblo. ¿Y quiénes son su pueblo? Aquellos que creen en Él, ¿cierto? Aquellos que creen en el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Es una obra continua de Dios. ¿Alguien conoce ese símbolo que está ahí? Infinito, ¿cierto? Es una obra que no se acaba, una obra continua de Dios. Por otra parte, con esa obra, ¿qué hace Él? Él sostiene y gobierna todas las cosas. Entonces Él nunca deja de hacer esto, nunca deja de gobernar y de sostener todas las cosas. Entonces los niños, cuando tomen once, cuando almuercen, cuando tengan salud, cuando salgan y vean que está el sol o que está lloviendo, tienen que acordarse que Dios está sosteniendo todas esas cosas. ¿Y para qué hace todo esto? Para que cumplan su voluntad, todas las cosas creadas, para que cumplan su voluntad y le den, ¿qué cosa? Le den gloria, ¿cierto? Porque todo es para su gloria. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un niño durmiendo. ¿Le gusta dormir o no? Sí, es rico dormir, ¿cierto? Pero una pregunta, ¿el Señor se queda dormido? No se queda dormido, ¿cierto? Él siempre está despierto, Él no necesita dormir. Nosotros somos débiles, nos cansamos, pero Él no, Él nunca se queda dormido. ¿Qué tenemos ahí?
Una niña, ¿cómo dijo Amanda? Sorprendida, ¿cierto? Algo fue una sorpresa para ella y quedó así. ¿Pero el Señor se sorprende con algo? No, a Él nada lo sorprende, porque Él sabe todas las cosas, ¿cierto? Todo lo que pasa está en control de Él, entonces nada lo sorprende. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué está haciendo el niño? Relajándose, pero está como distraído, ¿cierto? Él no está trabajando ese niño, no está estudiando, por ejemplo. No está haciendo tareas, ¿cierto? Él está distrayéndose con un celular, está viendo algo, quizá un video que le gusta. Pero ¿el Señor alguna vez está ocioso? No, ¿cierto? Él trabaja, dice Jesús, que el Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo, dijo. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué le pasó a ese niño? No se pegó, algo le pasó. A lo mejor algún papá o algún adulto se dio cuenta de algo que parece que algo se le olvidó, ¿no? Se le olvidó. ¿Cómo se me olvidó? ¿Al Señor se le olvida algo? No, Él no necesita que nadie le recuerde las cosas, como a nosotros. ¿A ustedes se le ha olvidado algo alguna vez? Sí. ¿Y al papá está feliz o está triste cuando se le olvida algo? Está triste, ¿cierto? No le gusta que se nos olviden las cosas. Pero al Señor nunca se le olvida nada. Él siempre está pendiente de todas las cosas. No se le escapa ni un detalle. Entonces, ¿a qué se parece más el Señor? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Una corona. El Señor es un rey que gobierna todas las cosas. ¿Cierto? ¿Qué gobierna Él? ¿Qué es eso? El universo, los planetas, el sol, todas esas cosas, el Señor las tiene bajo su control, a pesar de que son muy grandes, ¿cierto? Que para nosotros son cosas que están fuera de nuestro alcance, pero para Él están bajo su control. Siempre lo tiene bajo control. ¿Qué está haciendo esa persona? Está trabajando y está cuidando esas plantas para que den fruto, para que alimenten a otras personas, ¿cierto? Así trabaja el Señor. Él tiene toda la creación bajo su control y está produciendo siempre vida. Y está produciendo el alimento y todas las cosas que sostienen a los hombres y también a los animales. Y Él también, ¿qué está haciendo la niñita ahí? Está alimentando, ¿cierto? Está dando de comer a unos animales. El Señor da de comer, alimenta, sostiene a toda la creación. Entonces, aquí vemos más algo parecido a lo que hace el Señor, ¿cierto? Todas estas cosas reflejan lo que el Señor es. Ya, ¿qué vemos aquí? A ver si me pueden ayudar. ¿Qué es esta primera imagen grande que se ve acá? Una ciudad. ¿Qué ciudad es? No. ¿Dónde vivimos nosotros? Santiago. Santiago. Ya, bueno, no sé, nos fuimos un poco lejos con Nueva York. Entonces, tenemos una ciudad primero, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos arriba a la derecha? ¿Qué es eso? Un ladrón. Un ladrón que está viendo ahí harta plata que él quiere sacar, ¿cierto? Después, abajo del ladrón, ¿qué tenemos? Una guerra. ¿Y abajo de la guerra? Unas hormigas. Y al lado de las hormigas, ¿qué es eso? ¿Quién lleva eso puesto? A ver, necesito que ahora levantemos la mano para que estemos ordenados, ¿ya? A ver si Felipe puede venir acá adelante. A ver, Julieta que está más cerca. ¿Quién lleva eso puesto? ¿Quién? El presidente. El presidente de la República, ¿cierto? Y al lado de eso, ¿qué tenemos? A ver, adelante, se me olvidó el nombre de ella. Valentina. A ver, ¿qué tenemos ahí al lado del presidente? Dados. Unos dados. Bueno, entonces tenemos una ciudad, un ladrón, una guerra, unas hormigas que están trabajando, tenemos al presidente y tenemos unos dados. ¿Cuál de estas cosas no está bajo la providencia de Dios? ¿Cuál de estas cosas no está bajo la providencia de Dios? A ver, Amanda. Todas están bajo la providencia de Dios. Muy bien, excelente. Todas están bajo la providencia de Dios.
la pregunta es, ¿cómo están bajo su providencia? Pero todas están bajo su gobierno, nada se le escapa de su control. Entonces vamos a ir completando algunos textos que nos van a ir ayudando. Tenemos uno que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como... ¿Quién sabe qué sigue ahí? ¿Son considerados como? ¿Alguien se aventura que levante la mano? A ver, Fabiola. Fabiola quiere... ¿Son considerados como? Nada. Como nada. Muy bien. ¿Y él hace? Él hace. Claro, esa es la idea, pero la palabra exacta. Bueno, vamos a ir marcando las que salen. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y él hace? Según su voluntad. En el ejército del cielo y en los de la tierra. Amanda. ¿En los? ¿Mares? No. ¿En los? ¿Qué tenemos aquí al lado? Miren en la foto. ¿Quién dice habitantes? A ver, levante su mano. Ya, muy bien. En los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga. ¿Quién levanta su mano? Para participar. No hay quien detenga su mano y le diga. Allá Benjamín, parece. ¿Qué haces? Muy bien, excelente. Entonces esto, ¿en qué libro está? ¿En qué libro está esto? Papás también pueden participar, no se hagan los que no escuchan. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿En qué libro está esto? Daniel 4:35. Y fíjense que el que escribió este libro fue echado al foso de los leones. Pero ¿quién dijo estas palabras? ¿Se acuerdan quién dijo estas palabras? Un rey que se llamaba Nabucodonosor, que era muy poderoso, era el más poderoso de su época. Pero él reconoció finalmente esto, que el Señor gobierna todas las cosas. Dice, todo lo que Jehová quiere, ¿qué más sigue? Todo lo que Jehová quiere, levante la mano. Cristóbal, todo lo que Jehová quiere, Hace. lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto está en el Salmo, ¿alguien sabe el número? Salmo, tenemos que aprendernos los textos, hermanos. Salmo 135:6. Bien, ¿hay alguna cosa que escape entonces de su control? Fíjense, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos, en todos lados. Bien, fíjense, ¿qué tenemos ahí en esa imagen? Unos dados. Entonces, cuando ustedes tiran los dados, ¿qué hace la gente cuando tira los dados? ¿Los maneja para que caigan en el número que ellos quieren o se tiran y caen donde ellos les gusta caer nomás? Caen al azar, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Dice, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. ¿Y eso en qué libro está? Proverbios. Muy bien. Fíjense lo que dice ahora. ¿Qué tenemos ahí al lado? Un pajarito. ¿Qué dice? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro. ¿Sin vuestro? ¿Quién levanta la mano? Josefa. ¿Sin vuestro? ¿Padre? Muy bien. Pues aún vuestros están todos contados. ¿Qué está contado? Cabellos. Imagínense cuántos cabellos tienen. ¿Quién sabe cuántos cabellos tiene? Nadie. ¿Por qué? Porque son muchos y da lata contarlos, ¿cierto?
Pero el Señor lo sabe todo eso. Eso está en Mateo 10, 29 al 30. Entonces ahora tenemos también que preguntarnos, ¿cómo es que Dios obra en el mundo? ¿Qué tenemos ahí? Pan. ¿A quién le gusta el pan? Acabamos de comer un desayuno muy rico, ¿cierto? Y había pan. Entonces, ¿cómo lo hace el Señor para darnos el pan? De repente estamos todos en la mesa y aparece así el pan. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo comemos el pan todos los días? ¿Hay alguien que hace el pan o no? Hay alguien que hace el pan, que es un panadero. Y él lleva el pan, o sea, nosotros vamos a buscar el pan donde él lo hizo y lo llevamos a la mesa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo obra Dios en el mundo? Él ocupa, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba eso, lo que él ocupa? A los hombres, pero también ocupa otras cosas. Puede ocupar la creación, pero tiene un nombre, lo que él ocupa. ¿Cómo se llama lo que él usa? Medios. Él ocupa medios, ¿ya? En este caso tenemos al panadero. ¿Y qué necesitaba el panadero para hacer el pan? Harina. ¿Y de dónde se saca la harina? Del trigo. Entonces antes del panadero también hay otros más. Pero el Señor ocupa a todos ellos, a todos esos medios, para que nosotros podamos tener el pan, ¿cierto? Pero le hago una pregunta. ¿El Señor puede hacer el pan directamente? ¿Sin panaderos? Sí puede, ¿cierto? ¿Se acuerdan alguna vez que ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién sabe? Que levante la mano. Cristóbal, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando multiplicó los panes y los peces. Muy bien. Él también puede hacer directamente el pan. ¿Y cómo se llama cuando Él actúa así, directamente, sin medios? ¿Cómo se llama? Milagro, dice Valentina. Muy bien, ¿cierto? Entonces, Él en general ocupa medios, pero también puede hacer las cosas directamente, si Él lo quiere. Y eso se llama milagro cuando ocurre. Ahora, una pregunta importante que nos dolía la cabeza el otro día pensar en esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con la gente que hace cosas malas? ¿Qué pasa con esto? Porque el Señor gobierna todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estas cosas que pasan que son malas? ¿Por qué fue crucificado Jesús, por ejemplo? Vamos a ver unos pasajes. Pero lo que hicieron esas personas que crucificaron a nuestro Señor, ¿fue bueno o fue malo? Fue muy malo, ¿cierto? Lo más malo que ha hecho el hombre. Pero vamos a ver que también está bajo el control del Señor. Dice Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según, ¿qué dice? Según, ¿quién dijo? Escuché algo por ahí, pero escondido en la multitud. Levante la mano, por favor. Creo que sé de dónde vino. Según, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dice, muy fuerte. Es decir, el Hijo del Hombre tenía que ir a la cruz, ¿cierto? Estaba escrito de él que iba a ir a la cruz. Es decir, el Señor también lo tenía bajo su control, pero hay del hombre que lo entregara. ¿Quién fue el que lo entregó? Judas, hablamos de él, ¿cierto? En la predicación del domingo pasado. Y el Señor, fíjense lo que dice, que bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Muy fuerte. Después tenemos otro pasaje. Dice, Jesús fue entregado según el determinado, levanten la mano, quien sepa, Amanda. Pobre Felipe tiene que correr. ¿Tiempo? No, no es el tiempo. ¿Alguien se lo sabe? Parece que Fabiola levantó la mano. ¿Se lo sabe? ¿Le está pidiendo ayuda al papá? ¿Auxilio? Acá, Amparito, a ver. Consejo. Ah, a propósito. Ah, es que era otra traducción. Pero muy bien, Amparito.
Y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes bueno, esta es otra versión, así que lo vamos a poner. Lo mataron, clavándolo en la cruz. Fíjense, o sea, el Señor sabía que Jesús iba a ser entregado, ¿o no? Sí, y no solo lo sabía, sino que Él también lo planificó así. Pero, ¿cómo era la gente que lo entregó? Dice, gente malvada, mala. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron, clavándolo en la cruz. Tenemos otro caso más. ¿Se acuerdan de José? ¿Quién conoce la historia de José? Bien, varios niños, ¿cierto? José tenía unos hermanos. ¿Eran buenos esos hermanos o eran malos? ¿Cómo eran los hermanos de José? Malos, egoístas, ¿cierto? Estaban envidiosos de él. Pero, ¿qué hicieron los hermanos de José? Por esa envidia. ¿Qué hicieron ellos con José? A ver, Fabiola, ¿qué hicieron? Lo vendieron. Lo vendieron, ¿cierto? Y él finalmente llegó a otro país y ahí estuvo en la cárcel, pasaron muchas cosas. Pero el Señor, ¿qué hizo con José? Lo exaltó. Y al final él le dice a sus hermanos, ¿vosotros pensasteis? ¿Quién dijo? Muy bien, mal contra mí. Los hermanos pensaron mal contra José, ellos querían hacerle mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, ¿quién estaba en control de todo lo que estaba pasando? Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando? ¿Una acción buena o mala? ¿Buena o mala? Mala. Pero ¿qué hizo Dios? Lo dirigió a bien. Exactamente. Entonces, ustedes me van a tener que decir, niños, ¿cuál de estas dos alternativas es correcta? 1. Dios controla todas las cosas y nada escapa de su gobierno. O 2. El hombre hace las cosas porque quiere y es responsable por sus acciones. ¿Cuál de las dos es correcta? Julieta está levantando la mano. Julieta levantó la mano por ahí. Dios contra todas las cosas y nada escapa de su gobierno. Ya, eso es correcto. Muy bien. ¿Y la segunda es correcta o es equivocada? A ver, Valentina, ¿quiere opinar también? ¿La 2 es correcta también? Sí, muy bien. Las dos son correctas. Las dos son correctas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser esto? Qué extraño, ¿cierto? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué vemos ahí? Un rompecabezas. ¿Y qué pasa con el rompecabezas? Le faltan piezas. ¿Alguien tiene las piezas aquí de ese rompecabezas? ¿No las tienen? Yo tampoco. Entonces no sabemos qué hay ahí, ¿cierto? No sabemos cómo es el dibujo completo. Ah, tú sabes, Josefa. Mira tú, yo no lo sé. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios ha dejado algunas cosas secretas. Dios ha dejado algunas cosas secretas. Nosotros no las conocemos, pero Él sí todo lo conoce. Él sabe cómo es todo este rompecabezas, pero mucho más grande, con millones y millones de piezas. Para Él está todo bien armado y ordenado. Pero ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Que el Señor es autor del pecado o no es autor del pecado. ¿Él inventó el pecado o no? No, no lo inventó. Él no puede ver el mal. Dice que sus ojos son muy limpios para ver el mal. Y también dice que no tienta a nadie. Nadie puede decir yo hice lo malo porque Dios me tentó. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Ser humildes. ¿Quién sabe lo que es ser humilde? Nadie sabe lo que es ser humilde. Hermanos, tenemos problemas serios con esto. Tenemos que simplemente donde Dios calla, nosotros también callarnos y aceptar que Él lo sabe todo. Y nosotros aceptar que no podemos saber todas las respuestas. Nosotros queremos saber todas las respuestas, ¿cierto? Pero el Señor no nos da todas las respuestas. Hay cosas que quedan en su solo conocimiento, que Él nomás las sabe. Y nosotros ahí tenemos que callar ante eso. Y decir amén. Y por último tenemos que hay un Dios que controla todas las cosas, pero que Él además cuida a los suyos.
imagínense niños, el sol es muy grande, ¿cierto? Y está más allá de nosotros no podemos acercarnos a él porque además nos quemaríamos. Pero el Señor controla el sol, el Señor controla la luna, el Señor controla la lluvia, controla el viento, controla todos los planetas, las estrellas, y también controla a las hormigas, controla todas las cosas. Entonces imagínense ese Dios que controla todas las cosas, ¿qué hace? Él ha prometido cuidar a su pueblo, cuidar a los que creen en Él. Imagínense qué lindo, qué maravilloso es lo que hace el Señor. Veamos estas dos imágenes. ¿Qué pasa en la primera imagen? ¿Cómo están esas personas? ¿Están pasándolo bien? ¿No, cierto? Hay una persona que está llorando, se están abrazando porque están mal, están tristes. Y en el otro lado, ¿cómo están? Felices, muy contentos, ¿cierto? Están disfrutando de un paseo, toda la familia. Ahora le hago una pregunta. ¿En cuál de las dos imágenes Dios nos está cuidando? Amanda quiere decir, o Fabiola, que está más cerca. A ver, ¿en cuál de las dos nos está cuidando el Señor? Las dos. En las dos, muy bien, muy bien. O sea, no podemos decir que el Señor está con nosotros solo cuando estamos felices. También está con nosotros cuando estamos tristes. Si nosotros creemos en Él, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nos alejamos de Dios? Ese niño que está ahí, ¿qué está haciendo? ¿Se está portando bien o mal? Mal, tiene una cara así muy violenta, ¿cierto? ¿Y quién está detrás de él? Parece que está su papá, ¿cierto? Está tratando de que el niño se porte bien. Pero fíjense, ¿quién aquí, cuál de todos los niños puede decirme que nunca jamás le ha desobedecido a su papá? Nunca jamás se ha portado mal. ¿Quién me puede levantar la mano y decir que nunca jamás en toda su vida se ha portado mal? Ya, entonces hay veces en que nos portamos mal, ¿cierto? En que desobedecemos. Porque eso es portarse mal cuando nosotros desobedecemos a los papás. Y a veces cuando pasa eso, el Señor dice, bueno, si tú quieres portarte mal, yo ya te advertí, te dejo que tú sigas en eso, te dejo que tú sigas en ese mal camino, pero obviamente no vamos a encontrar nada bueno en ese mal camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos cuando nos portamos? ¿Qué tenemos que hacer, cuando nos portamos mal? ¿Qué hay que hacer? Fabiola de nuevo quiere opinar. A ver, ¿qué tenemos que hacer cuando nos portamos mal? Arrepentirnos. Muy bien. ¿Y qué significa arrepentirnos en ese caso, cuando nos portamos mal? ¿Qué hay que hacer? Amanda. Pedir perdón y no querer volverlo a hacer. Ya. ¿Y a quién hay que pedirle perdón? Al que le hiciste mal y a Dios. Ya, muy bien. Entonces, si desobedecimos a los papás, hay que pedir perdón a los papás, ¿cierto? Perdón al papá, a la mamá y al Señor. Entonces, ¿pero por qué Dios nos deja a veces que nosotros sigamos desobedeciendo? Pero Él nos dijo, bueno, nos está mirando igual, ¿cierto? Nos está mirando y nos está viendo que nos estamos portando mal. Pero Él nos deja en esa desobediencia para que seamos humildes. Es decir, para que nosotros reconozcamos, bueno, en realidad yo debería obedecer al Señor porque me porté mal y eso terminó muy feo para mí. Entonces debemos ser humildes, además dependientes. Es decir, siempre estar ahí con el Señor, atento a lo que Él dice. Señor, ¿qué dice tu palabra? Yo quiero agradarte. Y además, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecer, ¿cierto? Tenemos que pedirle al Señor. Los niños también tienen que pedirle, Señor, ayúdame a obedecer. También estar alerta. ¿Qué significa estar alerta? Vigilar, dice Amanda, ¿cierto? Estar ahí mirando todo, bien atentos. Porque nosotros si nos descuidamos, nos puede pasar algo muy malo. Y también para que seamos santos. ¿Se acuerdan qué es ser santo? ¿Quién me puede decir qué es ser santo? Sí, Dios es santo. Muy bien, y nosotros también tenemos que ser santos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo somos santos nosotros? Toti dice creyendo en Dios. ¿Y Valentina? Aquí adelante.
Apartándonos, apartándonos para Él. ¿Y Valentina qué dice? Estar sin pecado y poder ver la luz. Huir de las cosas malas, ¿cierto? Del pecado. Y refugiarnos en la luz, lo que es bueno. Entonces, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos, Cristóbal? Vamos a seguir en nuestros pecados, vamos a seguir porque nunca nos vamos a arrepentir y no vamos a ser de Dios tampoco, pues siempre vamos a vivir mal, nadie nos va a querer. ¿Y cómo dice la palabra que una persona que sigue en su pecado sin arrepentirse, qué pasa? Se va endureciendo, ¿cierto? Cada vez es peor, dice que va de mal en peor. Josefa, ¿quiere decir algo? Que en esa pregunta, y si nos arrepentimos, yo pienso que vamos a seguir en el camino malo. Ujú. ¿Cierto? Porque arrepentirse, ¿qué es? Es dejar ese camino malo y volver al camino que el Señor nos ha mostrado que es el bueno. Entonces, ¿vamos a terminar bien o vamos a terminar mal si no nos arrepentimos? ¿Bien o mal? Mal. Miren como ese pobre niño que no se arrepintió. Y los papás le dijeron algo, le ordenaron algo y él no hizo caso. Y la única forma que podemos terminar es mal, porque el bien está en seguir la palabra del Señor, en obedecer sus caminos. Entonces, acá tenemos una niña que está apuntando este texto, ¿cierto? Dice, y sabemos que a los que todas las cosas les... Ya, entonces primero, y sabemos que a los que aman a Dios, muy bien. Todas las cosas les... ¿Quién levanta la mano? Valentina. Ayudan, les ayudan a... Les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué más tenemos? Eso está en Romanos 8:28. Fíjense lo que tenemos acá. ¿Qué está haciendo ese papá? ¿Qué está haciendo el papá? Ya, mirando a su hijo, ¿cierto? Dice, mi socorro viene de... ¿Quién levanta la mano? Cristóbal. Mi socorro viene de... Jehová. Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Los cielos y la tierra. Él hizo todo. Y imagínense, Él que hizo todo, dice que nos va a ayudar, que es nuestro socorro. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se el que te guarda. ¿Quién dijo dormirá? ¿Quién dijo dormirá? Al amparito. Muy bien. Ni se dormirá el que te guarda. Entonces, fíjense, tal como está ese papá ahí, ¿qué está haciendo? Está mirando a su hijo, lo está cuidando, que no le pase nada. Y también se ve que él quiere a su hijo o no lo quiere. Se ve que lo quiere, ¿cierto? Entonces el Señor también nos ama y dice que Él no se va a dormir mientras nos cuida. Imagínense qué confianza nos da eso, ¿cierto? Que Él nunca se duerme, nos está cuidando siempre. Todo lo que nos pasa entonces está en su control. Dice este que es conocido, ¿cierto? ¿Quién lo conoce? Me acostaré y asimismo dormiré. ¿Qué dice? A ver, ¿quién no ha hablado mucho? Julieta. Julieta, ¿qué dice? En paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cierto? ¿Cómo debemos vivir entonces? Si nosotros hemos creído en el Señor, si nosotros hemos confiado en Él, ¿cómo debemos estar? ¿Tranquilos o tenemos que estar angustiados? Tranquilos, en paz. ¿Y cómo podemos acostarnos en la noche a pesar de que podemos tener problemas a lo mejor? ¿Pero nos acostamos preocupados o no? ¿Cómo nos podemos acostar según lo que nos dice el Señor? En paz, en paz. Aun cuando esté apagada la luz, cierto que la luz cuando está oscuro nos da miedo, pero el Señor dice que en paz podemos acostarnos y dormir en paz, porque solo en Jehová podemos estar confiados. Y aquí hay algo que ya leímos, así que deberían saberlo.
Dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, a lo mejor algún papá, mamá, hermano, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Muy bien. ¿En qué libro está escrito esto? Alguien que me lo diga, así que levante la mano. A ver, Julieta. Josefa. Colosenses. Muy bien. Colosenses 1, 17 al 18. Fíjense lo que tenemos ahí. Dice Proverbios 2, 8. ¿Qué tenemos en la imagen? Un niño. ¿Y qué está haciendo el niño? Sí, hay alguien que lo tiene agarrado, sujeto, ¿cierto? Alguien que lo está cuidando que no se caiga. Dice, Él cuida el sendero de los justos. ¿Qué es un sendero? Es un camino, ¿cierto? Él cuida el camino, el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces nosotros en nuestra vida, en nuestro día a día, tenemos que saber que el Señor nos está cuidando, que nos está protegiendo. Y terminamos con verdadero o falso. Ustedes me van a tener que decir, y les pido que me levanten la mano, ¿ya? Que no lo digan antes de levantar la mano, para que lo hagamos ordenado. Dios creó todas las cosas y de vez en cuando revisa cómo va todo. ¿Quién me puede decir si eso es verdadero o falso? A ver, Amanda. Dios creó todas las cosas y de vez en cuando revisa cómo va todo. Falso. Es falso. ¿Y por qué es falso? Porque Dios siempre revisa todo. Exactamente. Siempre Él está atento. Siempre Él está viendo. No se duerme, no se va a hacer otra cosa. Él siempre está cuidando, ¿cierto? Muy bien. Es falso. Totalmente falso. ¿Qué más tenemos? Oh, se me adelantó una, pero van a hacer como que no la vieron. Entonces, cuidar de todo el universo es mucho trabajo, ¿cierto? Debe ser mucho trabajo eso. Cuidar de todo el universo. Las cosas grandes y las pequeñas, imagínense. Los planetas, las hormigas, las bacterias. Bueno, entonces es mucho trabajo. Y a veces Dios toma vacaciones. ¿Quién me puede decir? Ya, a ver, Cristóbal levantó la mano. ¿Y por qué es falso, Cristóbal? Falso, porque Dios siempre ve todo, no se le olvida nada de nada. Sí, siempre está trabajando, ¿cierto? Él siempre está manteniendo todo. ¿Qué pasa si algún día el Señor dijera, ya, yo voy a dejar de sostener todas las cosas, me voy? ¿Qué pasaría? Todo se destruiría, ¿cierto? No quedaría nada. Ya. Tenemos otra frase, dice, aunque estemos viviendo una situación difícil, si somos sus hijos, Dios siempre nos cuida. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién dijo verdadero? Valentina. ¿Quién más dice que es verdadero? Josefa, Cristóbal, Amanda. Muy bien, Fabiola. Es verdadero, Él siempre nos está cuidando. Si nosotros creemos en Él, si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él siempre dice que nos va a estar cuidando. ¿Se acuerdan que decía que no se va a dormir? No se va a dormir mientras nos cuida. Otra frase, la providencia de Dios nos muestra que Él gobierna todas las cosas. ¿Verdadero o falso? ¿Quién dice verdadero? Varios. ¿Alguien dice que es falso? ¿Alguien dice que es falso? Ya, muy bien, porque es verdadero. Muy bien. También tenemos esto, las acciones malas también están bajo el gobierno de Dios, pero Él no inventa el pecado. ¿Es verdadero o es falso? ¿Hay alguien que diga que es falso? Ya, es verdadero, muy bien. Última, la providencia de Dios se ocupa solo de las cosas más importantes que pasan. ¿Quién me puede decir si es verdadero o falso? ¿Quién dice que es falso? Valentina dice que es falso, a ver. ¿Y por qué es falso, Valentina? Porque Él siempre cuida a todos, no son cosas más importantes que otras. Exacto, todo está bajo su control, ¿cierto? Las cosas grandes y las pequeñas, decíamos que incluso los cabellos de nuestra cabeza, Él los sabe, Él los tiene todos contados. Entonces, niños y papás y hermanos en general, ¿nosotros debemos orar a Dios solo por las cosas que nos parecen más importantes o por todas las cosas?
Por todas las cosas, ¿cierto? Porque ¿hay algo que esté bajo nuestro control solamente? No. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Decimos, no, si de esto yo me puedo encargar. Y de esto yo lo puedo hacer solo, no necesito orar por esto. Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que todas las cosas las tenemos que poner en oración. Porque todo depende de Él. Nosotros separados de Él, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Muy bien. Entonces, terminamos con esto nuevamente. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien se ofrece para leerlo? Ya, a ver, que han participado. Ya, a ver, Amanda, que estás ahí más cerca de Felipe. A ver qué dice, para terminar. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses 1, 16 al 18. Amén. Muy bien. Gracias a todos por su participación. Fue muy bueno que quisieran opinar. ¿Alguien para terminar, alguno de los niños, me puede decir entonces qué es la providencia de Dios? ¿Qué hace Él en la providencia? ¿Cristóbal? Ya, a ver, Cristóbal. Lo que pasa es que Dios todo lo mantiene, todo lo cuida, sabe todo cómo funciona todo, nada tiene que saberlo porque todo lo sabe ya, po. Él inventó todo, Él quiso que pasen cosas malas y cosas buenas. De hecho, Él mismo entregó al Hijo para que muriera en la cruz. Ya, entonces bien, Él está en control de todas las cosas, sostiene, gobierna todo, ¿cierto? Amparito también quería decir algo. ¿Qué es la providencia? La providencia es lo que cuida a Dios. Bien, que Dios cuida todas las cosas, ¿cierto? Amén. Muchas gracias entonces y vamos a terminar orando para que el Señor nos ayude a recordar todo esto, ¿cierto? Y a vivir con esto también en nuestros corazones. Vamos a orar.